Buenos días, chicos, chicas. Mi nombre es Sumiko Puse, yo soy miembro principal del taller de reforma política Manuel Lorenzo de Vidaurre. Y antes de iniciar esta última sesión académica el día de hoy, voy a iniciar presentando a nuestra ponente. Estamos muy gustosos de poderla tener hoy. Ella es Omaira Peña Jiménez. Ella es politóloga por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, se ha desempeñado como acompañante pedagógica, consultora de investigación, investigadora junior y en la actualidad es asistente del proyecto institucional del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y también se ha desempeñado como consultora de investigación en el Consorcio de Investigación Económica y Social en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Bienvenida, Omaira. Si quisieras dar algunas palabras de inicio. Muchas gracias, Sumiko, o Araceli, como prefieres. Sumiko. Está bien. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a Danitza por la invitación directa que me hizo cuando estuve en una actividad en San Marcos. Y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Somos 18 personas, así que sé que es complicado conectarse en estas fechas, a esta hora. Estamos a puertas de cerrar el año, pero espero que la sesión que tengamos hoy pueda ayudarnos justamente a dar un cierre distinto, pensando en el país y pensando en la carrera que compartimos, ¿no? Yo también he estudiado ciencia política y creo que aquí todas y todos son estudiantes de ciencia política. Así que esperemos que ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? 2 horas, ¿no? Aproximadamente. Sí, alrededor de 2 horas. Estas aproximadas 2 horas sean de mutuo interés. Yo estoy muy contenta y les agradezco. Muchas gracias, Mayra. Bueno, para explicar un poco la sesión del día de hoy, vamos a abordar el tema de movimientos sociales y activismo político, en el cual tratamos de abordar de manera integral la naturaleza y las dinámicas de las acciones colectivas que van a buscar transformar la sociedad y participar también en la esfera política. Esta se va a definir claramente como lo que constituye un movimiento social, explorando así también diferentes tipos y destacando sus características fundamentales. También vamos a abordar el análisis que se va a extender a las dinámicas internas de estos movimientos sociales, que van a incluir la movilización de la base y la gestión de recursos, así como su intersección con la política y la participación ciudadana. Es importante recordarles, chicos y chicas, que vamos a pedirles, por favor, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la sesión de la presentación de nuestra ponente y también indicarles que tendremos una sección de preguntas al finalizar la ponencia. Pueden dejar sus preguntas en el chat o al terminar la presentación de Omaira, pueden levantar la mano y realizar sus preguntas. También estén atentos a completar el formulario de asistencia que se va a enviar durante la sesión y esto pues evidentemente nos va a ayudar a mantener el registro de quienes están presentes y poder evaluarlo así dentro de toda la estructura que tenemos dentro del taller. Y bueno, ya para finalizar, el piso es tuyo, Mayra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sumiko. Les invito a quienes se sientan cómodos, cómodas, a prender su cámara, porque así va a ser también algo más directo para no conversar con la pantalla. Pero si no, no se preocupen. Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman, por favor, si se ve. A ver, un segundito. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, voy a empezar. El tema que nos convoca hoy, movimientos sociales y activismo político, creo que está de más decirlo, que es totalmente pertinente. Y por eso les decía que, si bien es complicado estar aquí reunidos hoy por la fecha, creo que felicito el espacio porque lo que hemos vivido en el último año en el país ha sido motivo de diferentes comentarios, apreciaciones, impactos a nosotros, a diferentes comunidades dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero creo que no necesariamente hemos tenido el espacio para conversar más concienzudamente al respecto, y eso es lo que espero de este espacio y de ustedes.
que si hay alguna duda al momento en que yo voy comentándoles, voy compartiéndoles algunas ideas, me lo hagan saber. Pueden prender su micro, porque tal vez no voy a estar mirando el chat. Pueden prender su micro y me avisan y yo contesto su duda. Para empezar, lo que me gustaría, el punto de partida con el que me gustaría iniciar es plantear este tema que ustedes, con el que ustedes me invitaron, ¿no? Movimientos sociales y activismo político, en el marco de lo que denominamos en ciencia política como acción colectiva, pero en específico yo le he denominado para esta sesión acción política. ¿Por qué es importante la acción política? Es decir, el ejercicio de incidir, de posicionar ciertas demandas políticas en la arena social o dentro de la sociedad. Y para situar esta importancia, nosotros vivimos aún en un contexto de democracia, ¿verdad? Es lo que constitucionalmente, según nuestro régimen actual, aún está vigente, pese a que podemos tener, y tal vez más adelante le podemos comentar, una serie de cuestionamientos al respecto de cómo viene funcionando integralmente, mejor dicho, sustantivamente, la democracia en el país. Y justamente por este cuestionamiento, debido a los sucesos que han ocurrido en el último año en el país, es importante volver a mirar cuáles son las dimensiones de la democracia. Porque muchas veces se piensa en la democracia como simplemente una votación y elegimos a un nuevo representante, ¿no? Que es básicamente la premisa fundamental de la democracia delegativa, que es la que tenemos nosotros. Y bueno, la que se tiene en la mayor parte del mundo. Entonces, pero pensar en la democracia implica mucho más que eso, ¿no? Y si tratamos de ir más allá de la definición minimalista de la democracia, para pasar a una definición sustantiva de la democracia, tenemos que la democracia comprende al Estado, que es el primer referente que siempre nos viene a la mente, sí, al Estado, a sus instituciones, pero también a la ciudadanía. Entonces, y es fundamental que comprendamos esta interacción mutua, el Estado, instituciones y ciudadanía, que muchas veces se invisibiliza o se deja como un punto aparte. Entonces, entender al sistema político en esta complejidad nos permite comprender que hay una interacción entre el régimen. ¿Alguien se acuerda aquí cuál es la definición de régimen? ¿Y quiere compartirla? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué es régimen? ¿Nadie? Bueno, por ahí si se animan, prendan su micrófono. El régimen comprende justamente se atribuye a esta definición minimalista de democracia que les comentaba, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de democracia, cotidianamente solo estamos hablando del régimen. Sobre todo en ciencia política, pese a que somos politólogos, a veces perdemos los otros componentes y nos quedamos con el concepto de régimen, son las formas en que se accede y en que se ejerce el poder. Son todo este conjunto de reglas formales. Cada sistema político tiene sus propias formas en las que se accede al poder y en las que se ejerce el poder. Por eso es que hay diferentes tipos de regímenes políticos, ¿verdad? Y conocemos, básicamente, hay dos centrales que pueden tener distintas variaciones, ¿no? El régimen democrático, el régimen autoritario. No sé si han llevado el curso de sistema y régimen político, pero si lo han llevado pueden recordar un poco lo que fueron aprendiendo en este curso, y si no, les sitúo esto que les estoy comentando, ¿no? Es las formas en las que se accede y se ejerce el poder. Entonces, ese es régimen. Pero el funcionamiento del sistema político va más allá de estas reglas formales, ¿verdad? Y creo que el Perú justamente es un ejemplo vivo de todo lo que sucede al margen de la institucionalidad formal, de este conjunto de reglas formales, de pautas que se establecen. Luego, después del régimen, tenemos al Estado.
¿no? Se accede al poder, van a haber determinados canales que se tienen que seguir para ejercer ese poder. ¿Y qué se va a manejar? Porque, ¿a qué se está accediendo? Se accede al Estado, ¿verdad? Se accede a determinados sectores del Estado, a determinados lugares, posiciones en el Estado, para hacer el manejo de lo que denominamos cosa pública o res pública. Entonces, hay todo un conjunto de instituciones del Estado y de organizaciones del Estado. Estas instituciones van a ser estos mandatos que se siguen, que tienen determinados objetivos, determinadas metas, y las organizaciones del Estado van a ser los vehículos por los cuales se logran esas metas, por los cuales se ejercen esas políticas, la llegada, digamos, al territorio, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Entonces, el Estado es otra dimensión que interactúa dentro del sistema político. Pero este régimen y este Estado están dentro de un contexto y además responden a determinadas necesidades particulares, contextuales. ¿Y de quiénes? De la gente, ¿verdad? De los ciudadanos y de las ciudadanas, el conjunto de la sociedad, que no es homogénea, sino que tiene diferentes sectores, también tiene un conjunto de organizaciones dentro de la sociedad, organizaciones a veces más, digamos, colectivas, organizaciones sociales que persiguen determinadas metas para atender una serie de demandas, y también hay un conjunto de intereses privados dentro de la sociedad que muchas veces están representados también en organizaciones o en las empresas, ¿verdad? Entonces, es toda esta complejidad en la que necesitamos pensar cuando hablamos de democracia. Dicho esto, me interesa que podamos centrarnos en esta oportunidad, justo por el tema movimientos sociales, activismo político, en esta dimensión del sistema político que es la sociedad y en particular la ciudadanía. ¿Por qué? Porque para pensar en un sistema democrático, si volvemos a O'Donnell y a otros clásicos, a Sartori, vamos a pensar en esta autonomía estatal. ¿Qué representa? No quiere decir que el Estado no responde a determinados intereses. Muchas veces hay intereses que sobresalen dentro del Estado. Sin embargo, lo que quiere decir es que hay una institucionalidad que se ha formado gracias también al tipo de régimen que se tiene y que ya no responde necesariamente a un manejo más arbitrario, por ejemplo, cuando estaba el sistema oligárquico en el país, donde el ejercicio y el uso de las instituciones era evidentemente arbitraria y respondía a solo un determinado sector. La premisa es que en un sistema democrático hay una autonomía estatal que, ¿qué es lo que implica? Como les decía, no que no hay intereses que se van a sobreponer, sino que hay un imaginario de que se va a responder a la comunidad política, a esta comunidad política plural, al conjunto de la ciudadanía, que va a tener también diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes formas de interactuar, y por eso es que la misma autonomía estatal no siempre va a responder de la mejor manera a estos diferentes intereses de la comunidad política. Pero eso es lo que quiere decir, que hay una comunidad política plural. Se entiende que hay una comunidad política plural y que el Estado tiene que responder a esa comunidad política plural. Y no necesariamente hacer un uso arbitrario y digamos como un ejercicio de la propiedad única de las instituciones, como puede haber ocurrido en otros episodios de nuestra historia, no necesariamente lejana. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo les comentaba, ¿no? Esta sociedad y esta ciudadanía que se forma en la sociedad tiene que ejercerse plenamente. Entonces, y ahí se habla de O'Donnell habla de la ciudadanía activa, por ejemplo, ¿no? Una ciudadanía activa versus una ciudadanía pasiva. No quiere decir que si hay una ciudadanía pasiva no exista democracia, pero la democracia es mucho menos efectiva, porque no se logra atender a todos los componentes.
Entonces, para que haya un sistema democrático mucho más rico, mucho más vivo, se necesita una ciudadanía plena. Y la acción política que les comentaba, esta acción política, este ejercicio político de la sociedad, influye en el alcance de esta ciudadanía plena. Entonces, ese es, digamos, el marco de análisis que me gustaría que tengamos claro todas y todos para poder pensar en el tema que nos convoca. Un paréntesis, Sumiko, por favor, ¿me puedes avisar, me vas avisando del tiempo? Sí, Mayra, no te preocupes. Ya, más o menos, ahorita hasta qué hora tengo para esta Eh, primera parte. 11, 11:15. Ah, para la primera parte, pues 10 y 40, 45. Ya, No hay dale, ningún problema. Sí. dale. Entonces, dicho esto, ¿qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales tienen hay diferentes definiciones de los movimientos sociales. Yo hoy, con los documentos que les he compartido, lo que he querido es volver a estas definiciones, digamos, históricas, tradicionales de los movimientos sociales, porque creo que es importante a veces volver a la raíz, ¿no? Podríamos ir más atrás, pero esta raíz más contemporánea que nos permite tener, digamos, compartir conocimientos, ideas mínimas del tema que queremos que nos está convocando. Entonces, por eso es que les he compartido estos textos de Neveu, de Macadam Tarrow-Vitili, este clásico de Sidney Tarrow y de Melucci. Entonces, los movimientos sociales se entienden como una acción colectiva, pero una acción colectiva también implica que yo, por ejemplo, los convoco a ustedes y nos sentamos a conversar de el problema político en el país. Estamos teniendo una acción colectiva, estamos reuniéndonos, tal vez podemos hacer un afiche, un conversatorio, se está ejerciendo una acción colectiva. Eso no implica que cualquier tipo de acción colectiva se constituya como un movimiento social, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque una acción colectiva, para que se convierta para que sea un movimiento social, implica que hay una concertación a favor de una causa. Y además va a tener una serie de componentes que vamos a ver más adelante. Pero entonces hay una acción colectiva en favor de una causa. Entonces hay un acuerdo en común y el motivo de esa acción es esa causa común. Además, esa causa común no solo queda de manera espontánea y como un acuerdo entre los pares que se reúnen, sino que esta acción colectiva tiene un impacto en el orden político y social. ¿Por qué? Porque hay una reivindicación de una demanda o de varias demandas. Entonces, esos son tres aspectos claves para entender. Y el cuarto es que esta acción colectiva que impacta el sistema político y social y que tiene, digamos, una agenda de demandas, está dirigido a alguien. Ese alguien se denomina en la teoría de los movimientos sociales el adversario. Al conjunto que ejerce esta acción colectiva se le suele denominar el desafiante, quien desafía. ¿Y a quién está desafiando? A un adversario. Este adversario no es cualquier persona, no es una persona individual que hace su vida cotidianamente sin mayor, digamos, impacto político, sino el adversario es un actor político. Y tradicionalmente, o muchas veces, el actor político adversario es el Estado, porque es hacia donde se canalizan esa agenda de demandas. Sin embargo, muy bien podemos conocer nosotras, hay otros actores políticos que también han entrado en la escena, ¿no? Como por ejemplo, en el país predominan los conflictos socioambientales, ¿no? Y muchas veces estos están dirigidos a dos tipos de actores, a las empresas y al Estado. Puede haber una discusión en torno a, bueno, la empresa es un actor económico, sí, pero en determinados momentos también se constituye como actores políticos. Entonces, casi siempre, en la mayoría de veces, la acción colectiva de los movimientos sociales va a estar dirigida al Estado, pero también van a aparecer otros actores aliados al Estado que se constituyen como adversarios. Pero es importante entonces entender
que en los movimientos sociales siempre hay un conjunto, un alguien que es plural a quien se está dirigiendo. Porque no simplemente es un acuerdo y un diálogo entre la misma sociedad, sino es hacia otros actores. Y las motivaciones, justamente porque hay un adversario, esta acción colectiva suele ser una respuesta a ciertas imposiciones que se tienen sobre el grupo movilizado. Entonces, Tilly indica, por ejemplo, que la motivación es la imposición de la élite política. La élite política se impone, ejerce el poder, ya sea por mecanismos formales o informales, genera un tipo de coacción porque como ciudadanía se tiene que responder a determinadas pautas, ¿no? En la sociedad vivimos con un conjunto de reglas, de pautas, desde lo más mínimo como las reglas de tránsito hasta lo más grande como el pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y la élite política toma decisiones y estos impactan en la ciudadanía. Entonces, cuando hay una imposición de la élite política que está afectando o que se percibe como una afectación en algunos sectores de la sociedad, esto puede ser una motivación para tener una acción colectiva en respuesta a eso, porque hay una afectación que se está teniendo. Entonces, y todas estas características que les estoy comentando, para pensar en movimientos sociales, tienen una secuencialidad, tienen no son fortuitos, no son espontáneos, ni son específicos, sino que hay una temporalidad y se mantiene, mejor dicho, durante cierto periodo temporal para poder lograr algún tipo de impacto en el orden político y social. ¿Por qué hago esta precisión de no es específico ni espontáneo? Porque, por ejemplo, hay protestas sociales que son más puntuales, que buscan mostrar la insatisfacción social, por ejemplo, y no necesariamente se constituyen en un movimiento social. Y esta precisión la hago justamente para poder reflexionar en lo que les voy a plantear en unos minutos como el caso a reflexionar, ¿no? Que es el caso que nos ha interpelado también directamente a todos y a todas. Entonces, no es específico ni espontáneo, porque el movimiento social se diferencia de la protesta social. ¿Y por qué esa diferencia? Porque el movimiento social tiene una serie de componentes. Por ejemplo, aquí he puesto 4. Me he pasado este número de aquí. Hay más componentes según el tipo de teóricos que estemos leyendo, ¿no? Pero estos 4 son por lo general transversales. Y aquí las fuentes son McAdam, Tarrow y Tilly y Tarrow. Una primera dimensión de los movimientos sociales es la denominada estructura de oportunidades políticas. ¿Y qué es la estructura de oportunidades políticas? El movimiento social se desarrolla en determinados contextos. Por ejemplo, pensemos en Piura y en Tambo Grande. Hubo un conflicto socioambiental hace un tiempo por un problema de la acción de una empresa que no estaba cumpliendo con una serie de protocolos. Entonces, en ese contexto, los agricultores que protestaron y que se mantuvieron durante un tiempo hasta lograr cierta negociación con la empresa, tuvieron una posibilidad de poder, digamos, protestar, marchar, armar una serie de materiales, vincularse con el Estado para posicionar su demanda. Y luego hasta vinieron investigadores a poder canalizar esto, redactar sobre esto, escribir, pensar sobre esto. Y se logró todo eso porque tuvieron el apoyo de la cooperación internacional y este mismo grupo de agricultores ya tenía ciertas retribuciones económicas que habían ganado gracias a justamente al tiempo que se tenía de producción y más bien la empresa estaba incurriendo en una afectación porque estaba violando un acuerdo que se tenía con los productores. Entonces, estos productores tenían una capacidad económica para poder organizarse y también tenían el apoyo de aliados, tanto internos como externos. Entonces, esto que les estoy comentando, de esta situación, de este conflicto que estalló,
es el contexto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los incentivos y cuáles son las amenazas. Por ejemplo, en este ejemplo que les he comentado, un incentivo era esta capacidad económica y estas alianzas de organizaciones que estaban apoyando la causa. Una amenaza era que había una actividad en proceso y que también el grupo que estaba ejerciendo esta acción colectiva tenía mucho que perder, porque la empresa podía irse, por ejemplo, por más de que se tenga que pagar una indemnización y iba a afectar su actividad. Sin embargo, se evaluó esta amenaza y se evaluaron los incentivos y se terminó ejerciendo la acción colectiva. Entonces, esos son los incentivos y las amenazas que se identifican al pensar en la estructura de oportunidades políticas. Yo les compartí la lectura de Macadam Tarrow-Whitty, no sé si la llegaron a leer, pero para quienes ya la hayan leído antes o la hayan revisado, casi al inicio del libro, después de que hace la presentación inicial y la introducción, el ejemplo de análisis transversal al libro es el caso de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, y lo que te cuentan en este libro y este ejemplo es que en 1955, el 4 de diciembre de 1955, Rosa Parks, que era una costurera y una activista por los derechos civiles, sobre todo de la población afroamericana, en Montgomery, en Estados Unidos, o sea, en el sur, en lo que le denominan el sur de Estados Unidos, entra a un autobús y en esa época los autobuses tenían diferentes sectores, ¿no? Para que se siente la población blanca en la parte delantera, atrás para que se siente la población afroamericana y al centro podían sentarse ambos, siempre y cuando la población afroamericana podía sentarse al centro, siempre y cuando no hubiera población blanca ahí. Y otra regla de los autobuses en este proceso de urbanización que se estaba experimentando en ese momento es que si había una persona afroamericana sentada, cuando entrara una persona blanca tenía que cederle el asiento. Entonces Rosa Parks se había sentado al centro y cuando entra una persona blanca tenía que cederle el asiento. Ella decide no hacerlo. Y a raíz de esto es encarcelada porque había violado una regla y esto detona un estallido que es, digamos, el inicio más formal del movimiento por los derechos civiles. Al día siguiente se convoca a una asamblea donde participa la población afroamericana y ahí es elegido Martin Luther King como el dirigente para representar este movimiento. Entonces, este hecho en particular, fuera de contexto, podría representar simplemente la violación de una regla y no necesariamente tendría que tener un impacto mayor. Sin embargo, ¿qué lo hace particular? Justamente que esta actuación, esta decisión de Rosa Parks genera una movilización colectiva. ¿Y por qué la genera? Porque hay una historia previa. Y eso es importante para pensar en los incentivos, en las amenazas y en cómo se configuran las oportunidades políticas. La historia previa es que Rosa Parks no era cualquier persona. Ella ya era una activista por los derechos de la población afroamericana. Tenía una historia previa de activismo político. Además, ya antes de su decisión, antes de la violación, entre comillas, de esta norma, ya habían precedentes de quejas, de desazón y de protesta por estas reglas que excluían y discriminaban a la población afroamericana. Además, lo que te mencionan también Macadam Tarrow-Whitty es que siempre se tiene que tener en cuenta las ventanas de oportunidad que son estos incentivos, ¿no? Una amenaza es el hecho de que seguían ejerciendo el poder, es en el sur, sobre todo de Estados Unidos, este grupo de personas
que eran racistas y tenían una política racista a nivel estructural. Por eso es que existían este tipo de reglas en los autobuses, ¿verdad? Eso era una gran amenaza y por eso es que Rosa Parks va encarcelada y por eso es que muchas personas del movimiento por los derechos civiles fueron a prisión y también murieron. Entonces, pero un incentivo era esta previa historia del movimiento por los derechos civiles, donde ya había un movimiento que se empezaba, ya había gente que se había empezado a organizar, habían nuevos liderazgos que habían surgido y también dentro de la misma estructura estatal, dentro de la misma estructura de poder que existía, habían nuevos líderes de la misma población blanca en Estados Unidos que empezaban a cuestionar estas reglas. Y esto había ocurrido desde atrás. Por ejemplo, desde la presidencia de Truman, donde ya hubo un consejo que se había preocupado por los derechos civiles para poder salvar todo este tipo de discriminaciones. Entonces, siempre van a haber incentivos y amenazas que se van a sopesar y van a terminar, y sobre los que se va a terminar decidiendo. Para el pensar en los incentivos y amenazas que hay en las estructuras de oportunidades políticas, lo que te dicen los autores es que hay también dos otros componentes que se piensan, ¿no? El factor económico y la actuación de la élite. Cuando los autores te mencionan esto, lo que te dicen es que a veces se piensa que las personas o la colectividad va a movilizarse cuando hay problemas económicos, ante la crisis económica, lo cual es cierto. Por ejemplo, hay movimientos en la India por la demanda de alimentación, ¿no? Por la afectación de la alimentación y del agro que se tiene. Entonces, hay más bien una falta de recursos al que se está buscando sanear. Sin embargo, también los autores te indican, y el Perú es un claro ejemplo de ello, que en periodos de crecimiento económico, de abundancia de recursos, también hay una oportunidad para movilizarte, porque se está abriendo una ventana de oportunidad, está abriendo, digamos, este boom económico y hay grupos sociales que no están participando de ello, por un lado. Y por otro, este mayor acceso a recursos, como les comentaba, en el caso de Tambo Grande, por ejemplo, permitía que puedan organizarse colectivamente y que más bien puedan demandar de una mejor manera toda una serie de necesidades que estaban pendientes. Entonces, el factor económico de carencia de recursos sí es un motivo de movilización, pero también y sobre todo lo es los periodos de abundancia de recursos. En el Perú, en la época de crecimiento económico más alto que hemos tenido, sobre todo entre el 2005 y el 2014, con este boom por los commodities, es el periodo también en que más se ha elevado el nivel de conflictividad social. Entonces, esto es una primera dimensión de análisis, la estructura de oportunidades políticas. Un movimiento social siempre va a responder, siempre va a aparecer en torno a incentivos y amenazas, que no necesariamente desaparecen, sino se van mediando con el desarrollo del movimiento social. Otro aspecto es la estructura misma de la movilización. Y aquí lo que los autores mencionan es que hay bases organizativas, hay recursos económicos y culturales y hay una coordinación colectiva. Entonces, hay un conjunto de formas de organización, tanto formales como informales, que le van a dar una estructura particular a la movilización. Por eso es que todos los movimientos sociales no son iguales. En tercer lugar, están los repertorios de la contienda. ¿Y qué son los repertorios de la contienda? Son las formas o las acciones con los que la gente se moviliza. O sea, son las formas en las que la movilización se va a desarrollar. Y esto los repertorios de la contienda siempre tienen una parte que son tradicionales, ¿no? Hay, por ejemplo, las huelgas o las marchas son heredados de hace mucho tiempo atrás de movimientos sociales históricos. Y si bien se mantienen, un movimiento social muchas veces también innova en estas formas o acciones. Entonces también se crean nuevos repertorios de la contienda. Y, por ejemplo, el estallido social chileno ha sido bastante estudiado y ha sido un hito en torno a las nuevas formas en que los jóvenes se protegen de la represión
estatal, ¿no? Entonces, hay nuevos repertorios que tienen que ver con, por ejemplo, estas brigadas de salud, estas brigadas de seguridad y estas brigadas, estos grupos de las primeras líneas que se enfrentan con los policías, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los repertorios de la contienda. Y los repertorios de la contienda no siempre van a ser formas transgresivas, como ir y ocupar un espacio público o, o propiedad privada. Rosa Parks también tuvo una forma transgresiva de ejercer este derecho a la protesta, ¿no? Porque era transgresiva en el momento y en su época y en su contexto histórico. Estas las denominadas primeras líneas de los últimos movimientos sociales que hemos percibido también pueden considerarse como transgresivas. Sin embargo, y sobre todo Tarrow trabaja mucho esto, Sidney Tarrow, hay formas contenidas de la protesta que quieren, por ejemplo, lo que dan cuenta es que hay un malestar que se está manifestando que no siempre puede visibilizarse de manera transgresiva, porque la amenaza es mucho mayor o porque no hay realmente posibilidades de hacerlo de otra forma. Y, por ejemplo, puede ser utilizando las redes hoy en día, estos cacerolazos que se convocan, estas protestas a través de los silencios que se convocan. Hay también en la historia europea, en época de regímenes autoritarios, lo que algunas veces algunos movimientos han empleado es estas simplemente caminatas masivas en un periodo en que habían toques de queda y que no se podía movilizar, la gente apagaba su televisor y salía a la calle. Entonces, hay formas contenidas y formas transgresivas de repertorios de contienda y por lo general los movimientos sociales reúnen estos diferentes tipos de ejercer la movilización. Y finalmente, el cuarto punto que se tiene que tener en cuenta en el análisis de los movimientos sociales es el enmarcamiento. ¿Y qué es el enmarcamiento? ¿Es la arena o el entorno cultural? Por ejemplo, una forma transgresiva no siempre va a ser considerada, no siempre es entendida de la misma manera en todas las sociedades y por todas las personas. Entonces, para poder identificar si una forma es transgresiva, una forma es contenida, si es formal o si es informal, o si es un incentivo o es una amenaza, se tiene que tener en cuenta el entorno cultural en el cual se desarrolla el movimiento social. Y para jalar un poco esta idea del entorno cultural, hay en la teoría de los movimientos sociales contemporáneos, especialmente se conoce a Iamelucci, que es un gran teórico al respecto. En las últimas décadas, bueno, sobre todo desde finales del siglo pasado, el componente cultural ha sido un tema en disputa bastante amplio, particularmente desde la movilización feminista y desde la movilización indígena. ¿Y por qué es que lo cultural empieza a entrar en disputa? Y ya no necesariamente estas luchas tradicionales, mucho más, digamos, materiales, obreras, que demandaban el salario justo, que demandaban condiciones de trabajo, y más bien pasan a entrar a tallar más componentes que están vinculados a la vida privada de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad. Y esto sucede porque el adversario ya no es necesariamente el Estado y la empresa que no cumple con los derechos laborales de los trabajadores o de los obreros, sino que el adversario pasa a ser este sistema que involucra una dimensión cultural, es decir, que estructura los significados, las representaciones de las personas y esta relación en cómo se concibe el vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, hay un componente identitario y de representación que empieza a estar al centro de los movimientos sociales en esta etapa más contemporánea. Entonces, se cuestiona así el plano institucional, que genera toda esta, digamos, una serie de vulneraciones directas, y también al ámbito sociocultural. Porque lo que se piensa es que el ámbito sociocultural está moldeando todos esos significados, esas ideas y el ejercicio del poder finalmente. Entonces, en los movimientos sociales contemporáneos hay reivindicaciones en términos de la identidad,
de que hay nuevas maneras de hacer política y de que se necesita una nueva sociabilidad, es decir, unas nuevas formas de vincularnos culturalmente para, digamos, cuestionar esta estructura dominante de la sociedad. Entonces, los movimientos sociales empiezan a cuestionar ya más directamente las relaciones de poder predominantes. Y esto lo hacen pensando en esta influencia que se tiene que tener en las políticas públicas, que es la parte más institucional, y también la redefinición de significados, la política cultural. Porque claramente ya no es solo un ente el que está, digamos, impactando o afectándoles, como el Estado, sino que ese conjunto de acciones institucionales también se combina con una serie de malestar que ellos que los colectivos viven cotidianamente en su entorno y tiene que ver con la política cultural. Lo que menciona Melucci es que los movimientos sociales contemporáneos tienen como dos fases, si se quiere decir así, para poder entenderlos más concienzudamente: la latencia y la visibilidad. Justamente porque hay una dimensión cultural estructurante en este tipo de movimientos, la latencia representa a este malestar permanente que se va acumulando y que va generando formas de rechazo en la cotidianeidad. Y la visibilidad pasa a ser el periodo en el que esa latencia, ese malestar latente se hace evidente a través de, por ejemplo, ciertos repertorios de la contienda. Entonces, es importante comprender estos dos. ¿Qué sonó? ¿Sonó aquí? No. Perdón. Ya estoy casi con el tiempo. Voy a avanzar con esto. Entonces, voy a esta cita de Macadam Tarrovitili para un poco cerrar esta comprensión de estos diferentes componentes que tienen los movimientos sociales o estos ejes de análisis que les he comentado. Los autores dicen: ¿por qué la decisión de Rosa Parks provocó una reacción más amplia de la comunidad como fue la de 1955? Parte de la respuesta radica probablemente en los fuertes vínculos de la señora Parks, tanto con la comunidad por los derechos civiles de Montgomery como con las comunidades eclesiásticas de clase media, los dos ámbitos organizativos que conformarían el núcleo del boicot siguiente. Pero parte de la razón también deriva de la dinámica misma del incidente, del modo en que tanto la comunidad negra como la blanca lo percibieron y de cómo lo enmarcaron los medios de comunicación y el poder político. ¿Alguien me puede mencionar aquí cuáles estos incentivos, pensando en este concepto de estructura de oportunidades políticas que les he comentado, cuáles son los incentivos que te está mencionando exactamente esta cita que tuvo la señora Rosa Parks para su respuesta? ¿Alguien se anima? Hay un incentivo fundamental que te están mencionando ahí. ¿Nadie? Flor de Lis, ¿te animas o alguien más? Quizá puede ser el hecho de que la señora esté identificada con el grupo social en el cual se ve afectado, es decir, la represión que usted mencionó anteriormente no solo observa que está afectando a ese grupo social, sino que a ella también la afecta y posiblemente tenga relación cercana con este grupo social, por ende siente que la represión también va hacia ella. Exacto. Hay un detalle fundamental que ha mencionado ahorita Flor de Lis, y es esta relación con la comunidad que está mencionando, y te lo mencionan ahí, ¿no? Un incentivo fundamental para que esta respuesta no haya sido un hecho aislado, sino haya generado una reacción y sea parte de un hecho histórico del movimiento por los derechos civiles, es que Rosa Parks tenía un vínculo con la comunidad por los derechos civiles de Montgomery, esta historia previa que les comentaba, y a la vez Rosa Parks estaba vinculada con las comunidades eclesiásticas de clase media en ese lugar. Y eso era fundamental porque, si se dan cuenta,
sus aliados no solo son sus referentes cercanos y con los que comparte esta discriminación, sino tiene un aliado más, que son estas comunidades eclesiásticas de clase media, que además tenían ciertos vínculos con el poder. Entonces, es fundamental este contexto de incentivos para que justamente la respuesta de Parks tenga otras connotaciones. Y luego hay otro aspecto fundamental aquí para pensar este concepto de enmarcamiento que a veces es difícil de desarrollar, de ejemplificar. Y es que aquí te menciona, ¿verdad? Que tanto la comunidad negra como la blanca lo percibieron. Y esa percepción que tuvieron estas dos comunidades impactó la dinámica del movimiento y a su vez el papel de los medios de comunicación y el poder político. Siempre los medios de comunicación y cómo perciben y cómo terminan actuando las élites de poder van a ser fundamentales para enmarcar el movimiento, para enmarcar, por ejemplo, qué posibilidades de desplegar determinados tipos de repertorios de acción colectiva se van a poder desarrollar. Entonces, para cerrar, porque lo que más me importa es que podamos tener una comprensión, digamos, compartida de lo que es un movimiento social. El movimiento social es una forma de acción colectiva que busca posicionar, ¿qué? Demandas conjuntas, no demandas individuales, sino demandas conjuntas, demandas colectivas en un determinado espacio y identifica un adversario que es un actor político. Eso es fundamental para hablar de movimientos sociales. Además, lo que busca es tener cambios o modificaciones en la estructura política y económica y social existentes. ¿Puedo tener 5 minutos más? Sí, claro que sí, Mayra, puedes extenderte de lo que tú gustes. Ya, perfecto, gracias. Entonces, todos conocemos, ¿verdad?, los hechos, así sea de manera general, ocurridos desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta para ustedes, para poder pasar a este punto. ¿Ustedes consideran que las diferentes movilizaciones que se ha tenido desde diciembre del año pasado constituyen un movimiento social? ¿Alguien se anima? Sí, no, ¿y por qué? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? A ver, creo que están escribiendo en el chat. Voy a mirar. Buenos días. ¿No, nadie? Sí. ¿Ahí Ariana Sí. levantó la mano? Ariana. Sí, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que usted presenta como movimiento social, que es un poco más, bueno, tiene una causa específica, ¿verdad? O sea, todos los miembros buscan algo en común, lo cual creo que si bien se podría ver por el hecho de que en sí, bueno, se podría decir que se busca alguna reforma política, se busca cambiar algo, pero creo que no sería un movimiento político porque incluso cuando se les entrevistaba, bueno, yo recuerdo en esas noticias, cuando se les entrevistaba a las personas, en un punto decían que querían cambiar la constitución, en otro punto querían, qué sé yo, sacar a los congresistas, entonces como se podría identificar una falsa perspectiva o una falsa visión de colectividad, por así decirlo. Entonces creo que sería más como una acción colectiva, o como usted menciona que es acción política, ¿no? O sea, que se muevan, que haya hay una participación ciudadana y esa intención, ¿no? Pero no hay en sí una unión o un pensamiento general, ¿no? Para poder justificar esa acción. Gracias, Ariana. Súper tu respuesta. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, me voy a quedar con lo que ha mencionado Ariana y algo que siempre me parece importante resaltar, señalar y compartir es que
muchas veces, y creo que esto es fundamental en este espacio también formativo, ¿no? Tanto para ustedes como para mí, porque de todas este tipo de espacios sacamos aprendizajes. Y es que muchas veces los politólogos están relacionados con estos especies de adivinos políticos. Y algo que siempre va a ser importante mencionar es que hay que tener prudencia en el análisis. Y ahí lo que menciona Ariana es fundamental. Ella ha hecho ha narrado una serie de elementos, de características que vienen teniendo las protestas en el país, ¿no? Entonces, muchos politólogos en nuestra esfera han intentado caracterizar de o gran estallido o del gran movimiento a los hechos ocurridos desde diciembre del año pasado. Y creo que si conocemos un poco de la teoría de los movimientos sociales, a veces es prematuro, ¿verdad? Definir si es o no movimiento social y qué tipo de movimiento social es, porque es un proceso que aún está en curso. Entonces, frente a eso, más bien algo que es importante y que me ha parecido muy interesante de la respuesta de Ariana es ir a la caracterización del hecho, es sacar a la luz esos detalles que están habiendo. Y al respecto, por ejemplo, nosotros, y digo nosotros porque es un colega antropólogo, Manolo Aparicio y yo, hemos hecho un seguimiento de las protestas ocurridas en Lima, especialmente haciendo un trabajo más etnográfico durante algunos días de protesta. Y tuvimos esta discusión, ¿no? De cómo le llamamos a estos hechos, estos movimientos, un estallido, y optamos por usar el término de movilización social. Porque una movilización social puede estar presente en un movimiento como puede estar presente en una protesta social. Y digo puede estar presente porque una protesta social, ojo, no siempre es movilización social, sino que una protesta social también puede ser un plantón, ¿no? Hechos que manifiesten el descontento de un grupo de la población. Entonces, y aquí, antes de compartirles algunos detalles al respecto, quiero ir a esta parte para recuperar lo que comentó su compañera, y es que movimiento social, de nuevo, les resalto, ¿no? Un movimiento social no es igual a una protesta social. Y volviendo al tema que nos trae hoy, se menciona el activismo político. El activismo es la defensa de una causa y se manifiesta sobre todo en la cotidianeidad y también en diferentes formas de dar a conocer la defensa de una causa, ¿no? Hay determinado, hoy se habla mucho, por ejemplo, del activismo de redes sociales, y esto es transversal a diferentes tipos de movimientos, como el movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, etc. Entonces, el activismo es la defensa de una causa que se manifiesta de diferentes maneras. Y el activismo puede estar presente tanto en un movimiento social, como por ejemplo en el caso de Rosa Parks, como en una protesta social. Y lo hemos visto en el caso peruano en este último año. Hay diferentes activismos, el activismo feminista, el activismo artista, de este conjunto de artistas, el activismo de la población indígena, que ha estado presente en la protesta social. Entonces, y también el activismo puede estar presente en el movimiento social, o el activismo también puede convertirse en un movimiento social, como por ejemplo es el caso del movimiento indígena o del movimiento feminista a nivel mundial. Entonces, esta diferencia es crucial, y para comentarles un poco de este ejemplo que quería traer a la mesa sobre las protestas en el último año en el país, lo que les quería decir es que he querido brindarles estas ideas, digamos, centrales, estas ideas matrices de la teoría de los movimientos sociales, para que nuestros análisis a futuro intenten ser lo más rigurosos posibles y poder hacer esta diferenciación entre los hechos. Y esta invitación a hacerles que antes de conceptualizar un hecho, porque es a veces lo que siempre nos piden, darle un título, darle un nombre grandilocuente, ir siempre a la base,
a qué características tiene y con qué ejes, con qué dimensiones de análisis estoy mirando el hecho social a evaluar. Y precisamente por eso la respuesta sigue abierta y creo que va a seguir, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo este movimiento, cómo estos hechos de protesta se convierten en un movimiento social? ¿Se llegarán a convertir en un movimiento social? La respuesta creo que sigue abierta. Y precisamente porque sigue abierta, lo que hemos hecho con mi colega y lo que quiero compartirles voy a tomar máximo 5 minutos más, es partir de preguntas. Por ejemplo, voy a saltarme la mayor parte de estas cosas para ir a esto de aquí. La pregunta de quiénes. Para pensar en una protesta social o en un movimiento social, o mejor dicho, en esta acción política y evaluar los hechos, es importante partir de quiénes. ¿Quiénes se están movilizando? ¿Quiénes están protestando? ¿Quiénes son estos sujetos? Los sujetos y los colectivos. Es importante identificarlos. Otra pregunta que es importante y que es parte de los análisis empíricos sobre movimientos sociales es ¿dónde? ¿Cuáles son los espacios y los territorios donde se está protestando o donde surge y donde se ejerce este movimiento social? ¿Dónde? Otra pregunta es ¿cómo? Los recursos expresivos o repertorios de la contienda de los que hemos hablado. ¿Cómo? Como también formas de comunicación e interacción. Otra pregunta, la cuarta pregunta que me parece fundamental es ¿cuándo? ¿No? Y ahí es importante periodificar. Etapa 1, etapa 2. Y la quinta pregunta que es central y que muchas veces intenta responderse primero, pero no necesariamente se va a lograr dar respuesta al inicio, es ¿por qué? Y muchas veces el quién, el dónde, el cuándo y el cómo nos van a ayudar a volver a esa pregunta inicial de ¿por qué están protestando o por qué están movilizándose? Siempre vamos a tener una respuesta inicial a la que es necesario volver al final, porque después de evaluar los diferentes aspectos del hecho que estamos estudiando, podemos responder al por qué. Y creo que en este momento hay diferentes porqués a los hechos ocurridos en el país, en este periodo de movilización, en este más de un año de diferentes protestas que hemos tenido. Y uno de los temas centrales que identificamos con mi colega es que hay un problema de representación en el país. Y creo que esto es importante, esto les quería compartir porque es importante para el tema que nos convoca, ¿no? Pensar que la acción política es fundamental en una sociedad y sobre todo en un sistema político democrático porque manifiesta conformidad o disconformidad de la ciudadanía en relación a cómo se está ejerciendo el poder. Y sea o no un movimiento social, los diferentes hechos de protesta que hemos presenciado nosotros y nosotras mismas, hay una demanda fundamental que sí, como mencionó Ariana, está fragmentada, ¿no? Algunos quieren una cosa, otros quieren otra, no hay acuerdo en exactamente cuál es la salida. Pero lo que es evidente es que hay una desazón con el poder político en el país. Y esto lo muestra tanto las encuestas como estos hechos de protesta que hemos tenido. Y al centro se coloca este problema de representación que tenemos y que se necesita de nuevos espacios de articulación que no necesariamente se están constituyendo con los colectivos movilizados. Algunos sí, algunos no. Pero entonces, este por qué también tiene otras causas más que se unen y que son parte de este, digamos, caos que vemos en los hechos de protesta. Pero hay un problema fundamental en relación a cómo está estructurado y cómo se está ejerciendo el poder político en el país. Y eso es lo que quería compartirles. Así que ahí cierro y estoy atenta a sus preguntas, a sus comentarios, etc.
Muchas gracias, Mayra. De hecho, lo que nos acabas de mencionar es bastante importante porque llevamos cursos de metodología y cuando hablas del quién, del cómo, del cuándo, y esta rigurosidad de manera transversal en cada uno de los análisis, de manera prospectiva en cada escenario político es totalmente fundamental. Y muchísimas gracias por hacernos ese review y ese énfasis en este punto tan importante. También como comentaba, por ejemplo, Joana, que es integrante del grupo, comenta que esta agenda tiene que ser sostenida y tiene que ser de un modo reivindicativo. Y claro, de acuerdo a los escenarios pasados, en los movimientos que han sucedido dentro del país, nos comenta que es importante saber quién es el representante, porque ella recuerda que en la marcha de los profesores hace tiempo se logró una lucha reivindicativa porque tenían una Ujú. agenda y en este caso, como bien lo señala el representante o el líder, era Castillo. Sí, exactamente. Y a veces no va a surgir un gran liderazgo necesariamente, ¿verdad? En los episodios de movilización. Pero sí surgen, es importante saber qué tipos de liderazgo surgen y qué tipos de representaciones se forman. Y Joana me permite un ejemplo fundamental, porque ella habla de la marcha de los profesores que se dio en el 2017, ¿verdad? Esta movilización de los docentes. ¿Y por qué esta marcha no es un hecho aislado, no es una simple protesta? Porque, y ahí entra un componente fundamental que los invito a siempre tener presente en sus investigaciones, en sus ensayos, en todo lo que trabajan, y es este componente histórico. No siempre vamos a profundizar en todos los detalles históricos y toda la historia de algo, pero es importante situar. El movimiento docente es de larga data en el país. Y estos hechos, como la marcha del 2017, no son aislados, sino que esa marcha que planteaba una serie de puntos de agenda a favor de los derechos de los docentes, y como centro estaba este conflicto respecto a la carrera pública magisterial, venía de antes, viene desde los inicios de la transición democrática, con las reformas que quiere establecer Toledo, y empieza a convocar una serie de expertos en el tema. Entonces, hay un movimiento docente que se expresa, o mejor dicho, hace uso de los repertorios de contienda, de estas formas de ejercer en diferentes momentos. En algunos momentos es más visible, como lo fue la marcha del 2017, en otros es más latente. Pero existen espacios de articulación, espacios de organización de los docentes y también de representación, que también están cuestionados, son disputados, pero hay toda una serie de componentes que precisamente nos pueden permitir hablar del movimiento docente en el Perú, donde esa marcha del 2017 es un hecho más dentro de esta, digamos, de este ámbito más amplio. Sí, muchas gracias, Mayra. De hecho, ahora, justo de una manera más latente, hay una nueva marcha de docentes en la parte norte del país, Exacto. reclamando sus salarios y todo aquello, donde el Sí, yo estoy ministerio... aquí justo en Piura, y hay un malestar por el no pago de los sueldos, ¿no? Que es, o sea, que no se está pagando a los docentes, no solo aquí en el norte, sino en otras partes, como también se está incumpliendo una serie de pagos al sector público, y se están desatendiendo una serie de cuestiones fundamentales. El Congreso aumenta su presupuesto y además los bonos que van a recibir en el 2024, y todo eso está generando un malestar, que es un malestar que se arrastra en realidad no solo desde hace un año, sino desde hace un poco más, ¿no? Y tiene que ver con todo este problema del poder político, ¿no? En el país. Buenos días. A ver, acá hay Christian Wong, está escrito. Sí, Cristian nos comenta, buenos días, en el contexto contemporáneo donde el ciudadano, especialmente citadino, muestra una actitud apolítica y donde la videocracia de entretenimiento y consumismo predominan, ¿cómo los movimientos sociales y los colectivos pueden ser más efectivos para llegar a soluciones y acuerdos con los representantes del gobierno? Gracias, Cristian. Me permites decir, con tu pregunta me permites decir dos cosas. Uno, o tres.
Una es que justamente por esta caracterización que tú haces interesante de esta desafección política, esta actitud política más, digamos, desvinculante, y la videocracia, el entretenimiento, mejor dicho, esta realidad digital que hoy en día es componente fundamental de nuestras vidas y de nuestro accionar cotidiano. En este contexto, justamente los movimientos, como les decía, no solo hacen uso de repertorios de contienda heredados y tradicionales, sino que también innovan en sus formas de ejercer la protesta. Y al respecto, Manuel Castells, es un académico que se ha dedicado sobre todo en las últimas décadas, a estudiar esto que él denomina movimientos de redes, ¿no? Y él no solo se refiere a redes virtuales, ¿no? Sino a estos nodos que se interconectan y que configuran, por ejemplo, estos movimientos mundiales, como el movimiento feminista lo utilizo porque además es un claro ejemplo de eso, ¿no? No es un movimiento que tiene una territorialidad fija, sino que es un movimiento a nivel mundial y que además hoy en día tiene un componente digital fundamental. Entonces, la tecnología y las redes digitales hoy en día se han vuelto un componente fundamental de los movimientos sociales y de las formas de protestar. Eso es parte de la realidad y eso es parte de vivimos, la sociedad y los movimientos precisamente son procesos continuos y de constante adaptación. Entonces van a tener que hacer uso de eso que la gente consume más y a lo que la gente está más familiarizada. Sin embargo, paso a mi segundo punto. Algo fundamental es que, como tú mencionas, ¿no? Más allá de mostrar, de dar a conocer tus demandas y de mostrarlas, de visibilizarlas y de compartirlas con determinadas comunidades, es necesario llegar a soluciones y acuerdos, como él dice, con los representantes del gobierno. ¿Por qué? Y ahí es hay un tema, un problema muy discutido también, tanto desde lo teórico como lo empírico, es el tema de la institucionalización de las demandas. Muchas veces los movimientos sociales fracasan en la institucionalización de las demandas justamente porque no se establecen los canales para poder hacer que esa demanda se convierta o sea respondida desde la acción pública. Y eso implica algo que se ha perdido en las últimas décadas, que es la necesidad de formar estructuras de organización, tener nuevos representantes y poder canalizar estas demandas. Durante varias décadas, nuestra sociedad en general está haciendo, digamos, tiene una tendencia mucho más hacia la horizontalidad y hacia este movimiento de redes que tiene que ver con esta dispersión, etcétera. Y lo que nos muestra la sociedad hoy en día, no solo la peruana, es que si bien esta es nuestra realidad, se necesita justamente innovar a tal punto de que toda esta dispersión y todo este malestar social que está disperso y que existe se pueda canalizar de otras formas. Y ahí se necesitan nuevas estructuras de organización que no necesariamente se han pensado en el caso peruano. Otros países sí lo logran. Otros países combinan estas tecnologías digitales con estas tecnologías de masas y de dispersión con también estructuras que van a canalizar estas demandas, como sucede en Inglaterra, por ejemplo. Con las protestas que han habido ahí de diferentes tipos de trabajadores o también de ciudadanos que protestan por la subida de los precios, por la crisis económica, por el transporte, etcétera, por los derechos laborales. Ahorita le doy el pase a Ariana. Entonces, hay una combinación que en nuestro país no está ocurriendo. Y algo que quería compartirles es, un minuto, ahí ya no está el PPT, creo. A ver si les comparto mi pantalla completa. Ya, es que Ariana, ¿estás compartiendo? No puedo compartir. Ahí está, ahora sí. Entonces, algo que les quería comentar es que pese a esto que menciona Cristian,
que es la realidad, esta digitalización que tenemos. Hoy en día, las marchas que hemos tenido nos regresaron a hechos históricos que ocurrían en el país, que es la necesidad de venir a la capital para protestar. Entonces, hoy el escenario citadino sigue siendo un escenario de disputa, y no solo en temas digitales, sino también se ha necesitado volver esta materialidad de ocupar el espacio público y de ocupar la capital del país, porque justamente con toda esta dispersión que hay y toda esta problemática con el poder político, estas demandas no han sido atendidas, sino más bien relegadas. Eso quería comentarles. Y a ver, Ariana. Bueno, de antemano, gracias por la ponencia. Señorita, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los activistas políticos en la actualidad? Y la segunda pregunta es, ¿cree que la juventud, la cual juega un papel importante en la conducción de movimientos sociales y activismo político, logra hacer frente a estos desafíos? Bien, gracias, Ariana. Voy a empezar respondiendo a la segunda pregunta, y es que sobre todo en los movimientos sociales contemporáneos, la juventud ha jugado un rol fundamental en el ejercicio de esta acción colectiva, ¿no? Y los ejemplos ahí están, por ejemplo, los movimientos estudiantiles. El movimiento estudiantil chileno es un ejemplo interesante de cómo se conforma un movimiento social, y además de cómo se transforma, porque ese movimiento estudiantil ha tenido diferentes fases, diferentes periodos temporales y diferentes formas. Y también, por ejemplo, el movimiento feminista tiene un componente fundamental donde la juventud juega, o sea, con la juventud. Entonces, la juventud siempre ha estado presente. Hay movimientos también juveniles. Y el estallido chileno también, el último estallido chileno ha tenido una participación juvenil importante. Y creo que la juventud es un actor central en los movimientos sociales, sobre todo contemporáneos, ¿no? Porque, como les mencionaba, hemos transitado de estas demandas centradas en el ámbito laboral, sobre todo, que han sido, digamos, las demandas centrales de los movimientos durante el siglo XX, a estas demandas mucho más culturales, identitarias. Entonces, al respecto, la juventud tiene un papel fundamental y es un actor central. Sin embargo, como mencionaba Ariana en su pregunta, hay desafíos fundamentales que se están enfrentando y que enfrentan los activistas políticos. En el caso particular y creo que un desafío, antes de pasar a esto que iba a mencionar, un desafío fundamental tiene que ver con lo que Cristian mencionaba. O sea, esta noción de efectividad en las soluciones y en los acuerdos para poder atender las demandas de los movimientos. Esta dispersión, digamos, horizontalidad tal vez mal manejada y este impacto de las redes digitales ha generado que se pierda de vista la necesidad de la institucionalización de las demandas que les decía. Entonces, esta situación es un desafío central de los activismos y de los movimientos sociales hoy en día, porque creo que con todos los hechos ocurridos vuelve a estar al centro la evidencia de que si no se canalizan las demandas y no se disputa el poder político, no se van a llegar a mayores resultados. Entonces, un desafío fundamental de los activismos hoy y de los movimientos y de las protestas es la disputa del poder político. Hay una ausencia o hay un desinterés por disputar el poder político. Eso se explica por los diferentes factores. Uno es, digamos, que hay poca voluntad. Sí, también, pero no es que solo haya poca voluntad, sino que hay muchas barreras para disputar el poder político. Por ejemplo, en el país, la actuación del Estado, y eso creo que les he mencionado a lo largo de la conversación hoy, la actuación del Estado y de la élite política es fundamental en cómo se va a desarrollar el movimiento,
porque si, por ejemplo, se termina ejerciendo represión, un ejercicio autoritario del poder, los colectivos tienen una amenaza mucho más mayor y es mucho más dificultoso desarrollar cualquier tipo de acción. Entonces, la acción estatal y de las élites políticas es fundamental para entender cómo se desarrollan los activismos. Y al respecto, un problema es justamente eso. ¿Cómo está configurado el poder político en nuestro país y en varios de la región y en el mundo, y la disputa del poder político? Y esto implicaría un desafío, digamos, para poder atender este gran desafío se necesitan pasos por pasos. Uno de ellos es la necesidad de nuevos espacios de articulación y de organización política. Y eso está ausente justamente por estas cuestiones que hemos comentado. Gracias, Omaira. Chicos, chicas, si tienen alguna pregunta más, siéntanse libres, por favor, de levantar la mano. May. Adelante, Omaira, te escuchamos. Gracias, Nico. Buenos días. Omaira, muchas gracias por la ponencia. Súper interesante todo. Yo quería preguntarte más acerca del trabajo etnográfico que habías hecho con Aparicio, si es que habían encontrado el tema de quizá free riders que se unían a estas movilizaciones y que si bien no encajan en todos, o sea, no están de acuerdo con todas las demandas que se defendían, pero sí aprovechaban estas plataformas de acción colectiva para poder quizá hacer eco de alguna de sus banderas como grupo, como pequeña organización. Y si por otro lado habían también visto esto que se hablaba mucho en los medios de comunicación, que es el tema de eh, gente que supuestamente iba pagada o sobornada a protestar y que al fin y al cabo no tenía ningún tipo de conexión con las demandas políticas que en ese tiempo se manifestaban, ¿no? Como principales, eh, como principales puntos de la agenda. Eso más que nada. Bien, gracias, Mayra. Súper interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque ella ha mencionado un aspecto que tal vez no pude profundizar en la presentación, y es esta noción de los free riders o de estos actores que no son constitutivos de la movilización, pero participan en ella. Y creo que justamente el caso peruano reciente es un ejemplo de la participación de free riders. Entonces, y hay dos, creo que para responder hay dos aspectos, ¿no?, que podrían contraponerse, pero no necesariamente. Uno es que estos actores que participan, que no están, digamos, en el núcleo central de la movilización, de la organización de la acción colectiva, sino que se suman a ella, en algunos momentos, dependiendo de las circunstancias, contribuyen a la movilización en tanto amplían su convocatoria, ¿verdad? Amplían su convocatoria, por ejemplo, en estas movilizaciones que hemos tenido, donde hubo muertos por la represión estatal, la suma de diversas personas que no necesariamente comparten la causa, pero participan en ella, participan de sus expresiones, contribuye para, digamos, tener una mayor contundencia. Eso por un lado. Puede contribuir según el momento en que se desarrolle. Pero por otro lado, como ella mencionó, este tema de que ni siquiera se comparten las demandas o hasta se cuestionan las demandas, no hay claridad en qué se está movilizando, también entorpece no necesariamente el proceso de movilización in situ, sino la efectividad de la atención de las demandas. ¿Por qué? Porque cuando, como en este caso, no como en este caso, sino como un caso imaginario, en el que mayoritariamente son free riders o externos a la acción colectiva, digamos, aliados de la acción colectiva, que no necesariamente comparten las demandas, ¿qué tipo de compromiso se va a tener justamente para lograr la canalización de las mismas? Entonces, esta figura del free rider puede jugar en favor y en contra de la movilización, creo que siempre dependiendo del momento en que se desarrolle la misma. Entonces,
no se puede decir que no van a existir o que no deberían existir. Lo que se tendría que hacer es saber cómo manejarlos, pero para saber cómo manejarlos, lo que se necesita es que los movimientos sociales cuenten con una estructura organizativa que permita que sea una estructura organizativa además que se adapte, que pueda responder a las nuevas demandas, a la nueva realidad de la sociedad. Entonces, que logre convocar, que logre ampliar, pero al mismo tiempo logre posicionar las demandas y logre canalizar. Eso es complicado, sí, pero es lo que se necesita para pensar en estos grandes desafíos que se tienen en el momento. Respondiendo a tu pregunta, nosotros logramos participar, digamos, a través de dos grupos en las movilizaciones, porque necesitábamos un espacio para poder, digamos, también cuidar la seguridad de los investigadores, ¿no? Y tuvimos un acercamiento metodológico etnográfico, observaciones participantes y conversaciones espontáneas. Entonces, y claramente en las movilizaciones acompañadas, en este periodo de movilización, nosotros les hemos denominado autoconvocados. Estos autoconvocados, estos personajes autoconvocados han sido una pauta central en la movilización. Sobre todo en la primera parte. ¿Dónde está esto? Aquí. Sobre todo en la primera etapa de la movilización, que es sobre todo en diciembre. Pero a lo largo de la movilización, los autoconvocados siempre han sido importantes, centrales y tal vez la mayor cantidad de personas. Esto no es contraproducente esto no sería contraproducente si estas estructuras organizativas encabezadas a partir de la segunda etapa de la movilización por estas delegaciones regionales hubiera logrado dar un salto cuantitativo y cualitativo. O sea, dar más estructuración, lograr más articulación. Lamentablemente, esta cantidad de autoconvocados y de simpatizantes de la movilización se fue perdiendo. Se fue perdiendo justamente por esta difícil articulación de las demandas y de los liderazgos que se ha tenido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí han sido una pauta en la movilización, pero por otra parte, no creo que estos sujetos autoconvocados sean necesariamente contraproducentes a la movilización, sino que más bien se necesita pensar en los componentes mismos de la movilización para poder lograr manejar esta realidad, porque hoy en día, volviendo a la realidad que Cristian planteaba en su comentario, no hay ni los tiempos ni los recursos necesarios para sostener una organización permanente, movilizaciones permanentes, no los hay. Vamos a tener que lidiar con una gran cantidad de gente que no está necesariamente comprometida con la causa, asumiendo responsabilidades. Pero eso implica que la estructura organizativa y quienes sí los asuman sean lo suficientemente capaces de poder canalizar y al mismo tiempo ampliar y mantener este grupo de simpatizantes. Ojalá que haya respondido un poco tu pregunta. Muchas gracias, Omaira, y muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Si hay alguna pregunta más, duda, comentario, pueden escribirlo o encender su micrófono. Gracias a ti, Mayra. Sí, gracias a ti, Mayra, a todos, a Ariana, a Cristian, que me han hecho preguntas, y a todos y a todas por escuchar también. Espero que en algo nos sirva este encuentro de hoy. Estamos, creo. Qué lindas sus emotis. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti, Omaira, por acompañarnos en esta última sesión académica. Realmente los conceptos y las nociones han sido bastante precisos, incluso con los estudios de caso, con este estudio etnográfico y también con las diversas observaciones participantes que has podido realizar. Creo que nos animas a poder seguir investigando y sobre todo esta es una de los pilares del taller y estamos muy, muy contentos de poder haberte escuchado. Ha sido una sesión realmente fructífera para todos nosotros y muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias a ti, Sumiko. Por favor, no se desalienten. La tarea de investigación y de análisis no es fácil. Pareciera a veces desde fuera que lo es, pero es una labor
bien artesanal, porque vamos dando pasitos a pasitos, vamos agregándole detalles, quitándole detalles. Es una labor artesanal y por lo tanto es un producto muy propio y donde dejamos mucho esfuerzo. Entonces, les invito a que sean pacientes en esa labor y que siempre también piensen en la necesidad de compartir colectivamente ciertas ideas, ciertos esfuerzos, ciertas metodologías, porque uno solo no puede pensar en un hecho social, sobre todo de la magnitud que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Entonces necesitamos este tipo de comunidad para hacerlo y felicitaciones a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Mayra. De hecho, el hecho de formar una comunidad politológica, creo que los estamos logrando un poco paso a paso junto con el taller. Y muchas gracias a ti por compartirnos tus investigaciones y toda esta ponencia que ha sido realmente increíble para nosotros. Y como dice Flor de Lis, cerramos con broche de oro esta última sesión Me académica. alegro mucho. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Y ya les compartiré cuando la investigación esté terminada. Muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias, chicos, por estar presentes aquí en nuestra última sesión y ya nos veremos el próximo año con más actividades dentro del taller. Muchas gracias, Mayra. Suerte, felices fiestas. Cuídense mucho. Un abrazo, Mayra. Un Muchas abrazo. gracias. Chao.